En este video desarrollamos un estudio relacionado con el impacto de la evaluación en el sistema educativo de la República Dominicana. El doctor Julio Leonardo Baleirón, probablemente una de las personas más calificadas para abordar el tema, viene a seguir compartiendo con nuestros seguidores del canal los comentarios del doctor Martínez. Agradecemos el interés que muestras por nuestros videos. Hagamos una breve pausa ahora mismo. Dale a me gusta o likes. De esa manera contribuyes con el crecimiento de nuestro canal. Gracias por tu colaboración. ¿Cuáles ejercicios de evaluación contempla el sistema educativo en la República Dominicana? Bueno, mira, en el sistema educativo dominicano, y recuerdo muy bien que en el año 1999 se aprobó el reglamento que tiene que ver con el Sistema Nacional de Evaluación, que después fue revisado en el gobierno que siguió y ya en el 2013 volvió a aprobar ese sistema. Ahí está contemplado todas las evaluaciones. Y además de las evaluaciones de los estudiantes, que ya eso se venía haciendo desde el 92 con pruebas nacionales, incluso es bueno señalar que no es la primera vez que con pruebas nacionales que los estudiantes eran evaluados. De hecho, había un sistema de evaluación en sexto grado. No era posible aprobar el sexto grado sin antes pasar unas evaluaciones que venían directamente del Ministerio de Educación. Yo recuerdo que estando en la Escuela República Dominicana, yo tuve que tomar esas evaluaciones. Pues en ese reglamento del Sistema Nacional de Evaluación están contempladas las evaluaciones por supuesto, de los logros de aprendizaje de los estudiantes, pero ahí está contemplado la evaluación de los docentes, la evaluación de todo el personal del ministerio, en aquel momento de la Secretaría de Educación. Recuerdo perfectamente eh, cuando presentábamos la primera vez el sistema de evaluación, que en ese momento quien era la Secretaria de Educación, doña Ligia, eh, me decía así, medio en broma, decía, ¿y quién me va a evaluar a mí? Y yo le decía, bueno, usted tiene un jefe que es el presidente de la República. Entonces habrá que diseñar instrumentos que permitan al presidente y a otros funcionarios evaluar su gestión. Pero sí, están contemplados todas las funciones fundamentales docentes. Están contemplados en eso. Porque la parte de la evaluación del personal administrativo, eso siempre ha corrido por en este momento lo que se conoce como el Ministerio de Administración Pública. Correcto. Bueno, pienso que el sistema cuente con un sistema robusto de evaluación, me parece que es importante porque no se trata de ejercicios puros y simples. Lo que se busca es determinar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la calidad que se supone consagra la Constitución de la República y antes que la Constitución, la Carta Universal de los Derechos Humanos para todas las personas. Es decir, cuando evaluamos es para determinar cómo anda la calidad, cuáles ajustes, cuáles mejoras
hay que introducir y no tanto un ejercicio puro y simple porque hay que evaluar. No, definitivamente, la razón de ser de la evaluación, tú lo has dicho, es decir, es uno conocer, uno saber en qué medida está alcanzando los propósitos. Y por supuesto, el desarrollo, lo que llaman el estado del arte de la evaluación hoy día, no solamente se contenta con hacer eso, sino con medir aquellos factores que pudieran estar asociados con el buen desempeño o el desempeño no tan bueno, ¿no? En ese sentido. De tal manera que uno pudiera, a partir del estudio de esos factores asociados, diseñar las estrategias necesarias para lograr alcanzar los propósitos. ¿Y cómo hasta ahora ha sido el desempeño del país en las evaluaciones en que ha participado? Bueno, si uno toma los resultados que nos muestran esas evaluaciones, y estaríamos hablando básicamente de 3 evaluaciones internacionales en las que han participado estudiantes como, digamos, como el sujeto de evaluación principal. Son evaluaciones que realiza el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, el YESE, que tiene su sede en Santiago de Chile. También se han hecho las evaluaciones de PISA, que es el programa de evaluación de estudiantes que está en manos de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, la OCDE. Y hemos participado también del estudio de educación cívica y ciudadana. Ese es un estudio también internacional importante. Fíjense, eso es sin contar las evaluaciones nacionales, ¿verdad? Exactamente, eso es sin contar las evaluaciones nacionales. Es decir, que son todo lo que es pruebas nacionales, pero también las evaluaciones que últimamente se han hecho de diagnóstica en tercero, sexto y el tercer año de secundaria. ¿Cuál ha sido el desempeño? Bueno, lamentablemente hay que decirlo, pero es que los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes realmente no muestran las expectativas que se han planteado a nivel curricular. Y, por ejemplo, desde el primer estudio en el laboratorio, en el YESE, nosotros hemos quedado en ese último lugar. Y yo recuerdo en los 2 primeros estudios eran los extremos, República Dominicana en el último lugar, Cuba en el primer lugar. Son evaluaciones que recuerdo se hacían en tercero y sexto de primaria y en las áreas de lengua española, matemática y ciencias de la naturaleza. En esas evaluaciones del laboratorio, definitivamente el país ha tenido siempre ese lugar como reservado, ¿no? Lamentablemente. En ocasiones, bueno, hay otro país que en alguna de las asignaturas está con logros más bajos que el nuestro, pero en sentido general siempre estamos en ese tercer grupo de aquellos que tienen los logros más bajos. En la prueba PISA pasa exactamente, digamos, prácticamente lo mismo. Nosotros somos, si América Latina de todos los continentes es el continente que tiene los resultados más bajos, entonces nosotros como país en esa prueba de PISA que se aplica a los estudiantes de 15 y 16.4 años, es decir, la edad no importa el curso, es a los muchachos de esa edad. En esa prueba también nosotros tenemos un lugar no tan favorable, o sea, estamos en los últimos lugares en la prueba PISA. Y luego en la prueba de educación cívica y ciudadana, no es que tuviésemos en los lugares más bajos, pero sí el desempeño en lo que tiene que ver con conocimiento de cuestiones cívicas, ciertamente hay ahí otros déficits importantes. Que de alguna manera uno dice, bueno, ¿y por qué razón en pruebas tan distintas como es la prueba de educación cívica y ciudadana, las pruebas de laboratorio, que son pruebas curriculares, y las pruebas de PISA, que no son pruebas curriculares, sino de competencia, por qué razón nosotros tenemos tan bajos logros? Y ciertamente yo creo que hay cosas que hay que analizar y que las vamos a analizar un poquito más adelante. ¿Y
¿qué tal ha sido el desempeño de los estudiantes? Porque ya tenemos 3 evaluaciones diagnósticas, tanto la del primer ciclo de educación primaria, segundo ciclo de educación primaria y el primer ciclo de educación secundaria. Eh, qué conclusiones se pueden sacar de los resultados que han habido en estas evaluaciones? Yo creo que la principal conclusión que uno saca de esos estudios es que ciertamente a nosotros nos falta mucho por hacer, mucho por hacer. ¿Por qué? Porque en lo que son los niveles de desempeño, porque eso es quizás lo más importante, en lo que son los 3 niveles de desempeño que en esas pruebas se plantean, por supuesto, en términos curriculares, lo que se supone es que el niño que termina el tercero, el sexto grado de primaria o el tercer grado de secundaria, uno esperaría que hayan aprendido lo que se supone que deben haber aprendido. Sin embargo, los resultados de la evaluación lo que muestran es que el nivel 3, que viene siendo el nivel más alto, es un nivel donde el porcentaje de estudiantes es muy, muy bajo, relativamente muy bajo. En ninguna de las pruebas alcanza ni siquiera el 30%, o sea, un tercio, sino mucho más bajo de ahí. De hecho, en la de tercero apenas un 12% de los estudiantes alcanzó dominar, digamos, lo que tiene que ver con la competencia de comprensión lectora, una competencia tan importante y que va a impactar incluso en los otros aprendizajes. Es decir, hemos mostrado bajos resultados y yo creo que eso es lo que nos indica es justamente que los esfuerzos hay que duplicarlos. O sea, no hay llorar ahora sobre esos bajos resultados, sino sencillamente reconocerlo y sencillamente uno mirar cuáles son los factores que están asociados y echar hacia adelante nuevos procesos que tengan que ver con la mejoría de la calidad educativa. Pensando en estos desempeños, probablemente ha habido cambios, así fueran cambios pequeños. ¿Cómo ha evolucionado el desempeño de los estudiantes dominicanos, tanto en las pruebas nacionales como en las pruebas internacionales? Mira, Su evolución, su ajá, progreso o no. esa es una pregunta interesante. Yo una vez presenté unos resultados recogiendo todos los años de evaluación de pruebas nacionales y yo decía que aquel gráfico que se presentaba se parecía mucho al gráfico de un electrocardiograma. Es decir, era un gráfico que alrededor de un punto medio subía un chin, bajaba un chin, subía un chin, bajaba. Es decir, al final de cuentas, cuando uno analiza esos resultados, uno dice, caray, pero es como que hay un año donde subió un chin por encima de la mediana o de la media, pero en el siguiente año baja otra vez. Y en el otro sube, y en el otro baja. O sea, se ha mantenido relativamente bajo en todos los años, desde el 92 hasta la última evaluación de prueba nacional. Eso no ha cambiado, no ha cambiado. O sea, ha sido el mismo resultado. Eso plantea serias cuestiones, porque eso plantea, bueno, lo primero que uno analiza, dice, ¿es la herramienta la culpable, la donde tiene el problema? O sencillamente es que todavía no hemos hecho las cosas que hay que hacer en el aula. Esa es la realidad. Y como decíamos ahorita, en los estudios internacionales también los resultados son iguales, o sea, son resultados bajos. Nos colocamos prácticamente como país en el tercer grupo de los países que tienen menor resultado y las evaluaciones están ahí, la evidencia está ahí. Esa ha sido la realidad, digamos, del 92 hasta la fecha. Bueno, ¿qué hace el Ministerio de Educación con la información disponible sobre las pruebas? En eso voy a tener que decir que uno dice, bueno, se presupone que con toda esa información
todo el Ministerio de Educación, desde la sede central hasta pasando por las regionales, los distritos y los propios centros educativos, las propias escuelas, realmente tienen información con qué poder pensar, con qué poder planificar cosas. Yo recuerdo, estando yo en lo que es la oficina de pruebas nacionales, que recuerdo que me llega una información de que hubo una regional, lo recuerdo perfectamente, era la regional 17 en Monteplata, que decía, vamos a vencer las pruebas. O sea, y se prepararon un montón de cosas, de actividades en la regional para tratar de lograr alcanzar mejores resultados. Definitivamente, de hecho, esa regional dio muestra de que sí, avanzaron un poco y que las cosas que estaban haciendo, que eran, por ejemplo, cuestiones que uno dice, bien, lograron sus resultados, mas no lograron impactar digamos, el accionar del aula, porque lo que hicieron fue que diseñaron muchos talleres para los estudiantes, para que los estudiantes tomaran esos talleres previos a las pruebas nacionales. Y eso está bien. Es decir, que fue una preparación para las pruebas, no para el aprendizaje. Era una preparación para la prueba. Y ese era yo le decía a ellos, miren, está bien, yo creo que eso es bueno, porque eso le levanta la moral, inclusive. Claro. Ahora, no basta. Porque no se trata de preparar solo al estudiante para las pruebas nacionales, sino que hay que transformar los procesos de gestión de aulas, que es lo que asegura justamente que el muchacho pueda tener una buena ejecución en esas pruebas. Claro. ¿Cómo pueden el INAFOCAN, los niveles educativos y las universidades aprovechar los datos que hay disponibles sobre las pruebas? Bueno, lo primero que deberían de hacer todas esas instituciones es leer los informes. Yo creo que eso, es decir, no se puede seguir planificando, ignorando los estudios que se han hecho en el país. Recuerdo, porque muchas veces lo hice, de participar con INAFOCAN, inclusive con los niveles. Recuerdo que hacia el año 2016, 2017, se organizaron unos talleres donde participaron todos los niveles, se presentaron todos los resultados disponibles en ese momento de los estudios que se habían hecho en el país, y de ahí salió un plan de trabajo que de alguna manera implicaba el accionar, la planificación y el accionar para cada nivel. Es decir, fue un plan general. Ahora, lamentablemente, ni siquiera en esa misma gestión ese plan se completó finalmente, sino que sencillamente se iniciaron, pero no continuaron. Y eso yo creo que es un problema muy serio. Las universidades conocen los resultados de las evaluaciones internacionales, de las evaluaciones nacionales. Yo siento que las universidades deberían aprovechar más esos resultados para orientar la formación docente. Es decir, para, mirando dónde están las grandes debilidades en nuestros estudiantes, poder de alguna manera suponer lo que eso pudiera implicar en términos de la formación del docente. Y no solamente la formación inicial, sino en los programas de acompañamiento, que también esas universidades participan, convocados por el INAFOCAN, que es el organismo del Ministerio de Educación, que tiene que ver con esas cosas. Es decir, yo creo que todavía no ha sido suficiente el aprovechamiento. Les puedo señalar rápidamente que en la última evaluación del desempeño, no solamente a INAFOCAN le dimos los resultados por distrito educativo, sino que le dijimos las personas que capacitamos en cada distrito y la necesidad, y yo creía que era un tema estratégico, de contratar a ese personal para que pudiera continuar los procesos de evaluación, pero también de acompañamiento, porque lograron un conocimiento muy concreto de la realidad de cada distrito. Al final de cuentas, eso no se hizo. Supe que eso no se hizo y eso es lamentable. Entonces seguimos como tropezando con la misma piedra, aun cuando tenemos identificada la piedra. Eso es un tema que yo, la verdad,
creo que en eso hemos fallado mucho como país. Bueno, yo tengo la impresión de que los centros educativos y los distritos, que es la instancia más cercana al centro educativo, tienen la posibilidad de hacer algo, no simplemente con los resultados de las pruebas, sino con lo que sería la evaluación del día a día. Porque si no tenemos una evaluación formativa en el aula de clase, en el día a día, en cada área, en cada grado, pues siempre estaremos esperando la medición, la evaluación de corte. ¿No te parece que deberíamos contar con un mejor aprovechamiento de las estrategias que existen para la evaluación parcial o formativa? Por supuesto, yo creo que hay que combinar todas esas estrategias de evaluación. La evaluación, digamos, a final de cada grado o las que plantea pruebas nacionales son importantes porque al final de cuentas es una evaluación externa al centro educativo y le da una retroalimentación al centro de cómo andan las cosas. Pero se supone que el centro está haciendo evaluaciones continuas y debería saber cómo andan las cosas. Es decir, a un maestro no le puede ser nada raro que sus estudiantes en las pruebas nacionales obtengan una calificación, porque yo estoy seguro que él ya tiene esa información en las diferentes evaluaciones que él va haciendo. Yo creo que ahí el tema es que el centro debe procurar, los centros educativos deben de procurar centrar más su gestión en las evidencias. Las evidencias que proporcionan las evaluaciones parciales como las evaluaciones formativas, hay todo un historial, hay una cantidad muy grande de información. Si hay un país donde hay mucho dato, mucha información, señores, es República Dominicana. De hecho, hace poco tiempo, en una reunión que estuve participando con un grupo de personas de aquí del país, ellos decían que ellos tenían que reconocer que inclusive a nivel de estudios sobre educación, desde que se fundó el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa en el 2008 a la fecha, es mucha información. Yo le puedo decir que en los 10 años que yo estuve, se hicieron más de 70 investigaciones que involucraban centros educativos, regionales, el país entero. Y yo digo, si por información tenemos mucha información. Ahora, la cultura por desarrollar es la cultura de gestionar y planificar en función de las evidencias científicas. Yo creo que nos falta todavía dar ese pasito, dar ese gran paso de no planificar nada en la escuela sin antes uno no tener en cuenta los resultados de las evaluaciones, los estudios que hay. ¿Qué han revelado los resultados de las pruebas nacionales de 1992 a la fecha? Entiendo que ha habido un manejo que no siempre ha sido el más apropiado en términos de qué revela la información. Se dice con muchísima razón que si fueran por los datos de las pruebas y por los resultados de las pruebas, los estudiantes del bachillerato no pasaran, no promovieran, porque el mínimo son 70 puntos, 70% para promover. En educación primaria, 65. Y el promedio de las pruebas siempre ha estado por debajo, de manera que sin las calificaciones del centro educativo probablemente no hubiera promoción.
Mira, ese es un tema tan delicado. Incluso yo como director de pruebas nacionales tuve varios encuentros con estudiantes, con directores en las mismas centros educativos. Por ejemplo, algunos de los directores de centros educativos privados me decían, Concho Baleirón, el problema es que cómo yo le salvo a un papá de que ese muchacho se quemó, si ya me pagó el año. Y yo decía, ¿y eso qué significa? Porque eso es delicado, o sea, muy delicado por todos los lados, eso es verdad, muy delicado por todos los lados, ya te pagaron, y sin embargo las pruebas están diciendo que el muchacho no aprendió, porque se quemó en las pruebas nacionales. Efectivamente, si las pruebas nacionales tuvieran el valor del principio, de cuando se empezó en el 92, del 100%, las cosas hubiesen sido trágicas, en todos los sentidos de la palabra, trágicas. De hecho, cuando uno analizaba lo que venían, las calificaciones que venían del centro educativo, uno se daba cuenta que las evaluaciones del sector público eran sistemáticamente bajas. O sea, el muchacho que viene del liceo, con la prueba de media, el muchacho que viene del liceo, viene prácticamente con 70 puntos. O sea, 70, un poquito más. Pero en sentido general, los muchachos de los liceos no vienen con 80 y pico, no, vienen con 70 y pico. Cuando un muchacho tiene en matemática 70 puntos, a lo mejor esa es la calificación, yo no digo que no. A lo mejor esa es la calificación, tiene 70 puntos. Eso significa que va a tener que, de la prueba nacional, va a tener que sacarlo 30. Sí. Porque si no, porque por ejemplo, cuando uno lo calcula, uno dice, pero es que mira, es que ese 70 de la prueba del centro, si se queda con 70, para lograr acumular los puntos, para poder sacar después 70 puntos finales, va a tener que sacar casi los 30 puntos en la prueba nacional. Y sí, generalmente son el porcentaje de estudiantes que llega un poquito más allá de 25 puntos, es mínimo, incluso del sector privado. Y eso es bueno que lo sé, decirlo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, en una situación como esa es complicado. Y déjeme decirle algo, porque ese dato es bueno que uno lo tenga claro. De 1000 estudiantes que entran primero de primaria, terminan en 12 años el bachillerato, apenas 497. O sea, menos del 50%. Que más de la mitad de la corte ha mostrado deficiencia. Entonces, esos que van a las pruebas nacionales en el año 12, o sea, su año de pruebas nacionales, el porcentaje que aprueba no alcanza el 70%, anda por el 68, 67%, no llega al 70%. ¿Y en qué condiciones llegan? Ahí están los datos de la prueba. Entonces eso es como para uno decir, señores, en términos realmente de calidad, tenemos pendientes muchas cosas. Si partimos de los resultados de las evaluaciones, claro, que son las herramientas que tenemos como para poder medir la calidad. Este aspecto, entiendo yo, es más relevante de lo que pudiera pensarse, porque si más de la mitad de los estudiantes se van quedando en el camino, eso tiene implicaciones económicas, porque le resultan al país mayores erogaciones de las que hubiera sido necesario hacer si los estudiantes fueran terminando en el tiempo que le corresponde. Es decir, hay un sobrefinanciamiento. Por supuesto. De hecho, cuando yo veía los datos que me decían cuánto se gastaba por estudiante en el sistema educativo, que de hecho hubo un cambio grandísimo en unos años. Sin embargo, yo creo que esa variable, en términos de lo que significa que un porcentaje tan alto de estudiantes va repitiendo,
o va saliendo y después vuelve a entrar. O sea, porque hay de todo en ese sentido. Posiblemente el costo es muy alto. Claro. Es muy alto y tiene un peso en el presupuesto. El país está pagando 2, 3 veces más por el mismo estudiante que si hubiera terminado en el tiempo que estaba previsto que terminara. De hecho, Adalberto, fíjate, hay un estudio que se hizo en América Latina, creo que lo hizo la OEI, o confundo la OEI, no recuerdo bien, pero hubo un estudio sobre el costo de la repitencia en América Latina. El costo es muy alto. O sea, repetir cuesta mucho dinero. Y eso no significa que, entonces no van a repetir los estudiantes. No, lo que hay que hacer es que no repitan vía el aprendizaje. Claro, O sea, claro. alcanzar el propósito, hacer las cosas bien para que el muchacho no tenga que repetir. Pero el costo de la repetición es muy alto. Y en el caso nuestro, yo digo, qué bueno que logramos que casi la totalidad de los niños de 6 años entran a la escuela en primero de primaria. Sí, pero en 12 años terminan 497. Quiere decir que perdemos la mitad en el camino prácticamente. Y eso tiene un costo muy alto en el presupuesto de educación. En otras palabras, la información que nos revelan las evaluaciones son de sumo interés no solo para el sector educación, sino para el país en sentido general, en la medida que nos entera hasta de cuestiones como es decir, el uso positivo o negativo que estamos haciendo del gasto, de la inversión en educación. Por supuesto. Yo, de hecho, cuando estaba en el instituto, hubo un estudio que no logramos completarlo, terminarlo, pero para mí era un estudio importante, que tenía que ver con el costo de las políticas. ¿Cuánto le cuesta al país la ejecución inadecuada o incorrecta de una política? ¿O cuánto le cuesta el abandono de una política? Que eso tiene mucho que ver con estos temas que estamos discutiendo, es decir, porque si nosotros esperamos que los muchachos aprendan en la escuela, y si aprenden, olvídense que le va a ir bien en las evaluaciones, si es verdad que aprenden, pero si no hacemos las cosas que hay que hacer en términos reales, si no logramos impactar los aprendizajes de los estudiantes, entonces el costo que tiene la educación dominicana se hace muy alto. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje muy grande de estudiantes que repite y hay un porcentaje muy alto de estudiantes que abandonan. Eso es parte del costo de la educación. Y yo creo que eso es un tema importante y las evaluaciones nos dan toda esa información. O sea, yo creo que si uno tomara la evidencia de la evaluación un poquito con más detenimiento, iba a decir más en serio, si la tomáramos más en serio, yo creo que estaríamos en mayores posibilidades de hacer las cosas mejor en la escuela, en el aula y en el sistema educativo en sentido general. Yo creo que el distrito tiene papeles fundamentales en el acompañamiento, la regional también lo tiene, la sede central en materia de política. Yo creo que cuando vemos estas cosas tenemos que realmente llegar al tema de que nos está resultando muy costosa la educación porque no estamos logrando impactar en lo que deberíamos fundamentalmente impactar, que son los aprendizajes. Con este tema tenemos que continuar. Así que por el momento, muchas gracias por ver y estudiar nuestro video.